This episode is brought to you by Marqeta. When it comes to your payments provider, you can't afford to compromise. Marqeta's modern payment solutions flex with your business without the trade-offs. Stable and agile, secure and innovative, scalable and configurable. If they say you can't have it all, don't believe them. Your business demands more. Choose a payments provider that delivers more. Choose Marqeta. Visit marqeta.com/Spotify to learn more. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. En los confines del tiempo, antes de que el hombre alzara su voz al cielo, hubo una guerra. No una guerra de acero ni de ejércitos terrenales, sino una guerra de luz contra sombra, de obediencia contra orgullo y de voluntad celestial contra ambición desmedida. ¿Quién fue el primero en caer? ¿Fue acaso la belleza que se volvió arrogancia? ¿O fue el deseo de ser igual al Creador lo que encendió la chispa del abismo? Lucifer, el más brillante, el portador de la luz, el ángel que quiso alzarse por encima del trono eterno. Este no es el relato de un simple ángel rebelde. Es la historia de una caída que partió el universo en dos. La historia del nacimiento del infierno y de un plan oscuro para reclamarlo todo. Un nuevo reino fue forjado, no con piedras, sino con dolor, no con justicia, sino con deseo. Un lugar donde las almas caen, no por castigo, sino por elección. Un lugar donde los susurros de la tentación son más poderosos que los gritos del arrepentimiento. Donde cada sombra tiene un nombre y cada rincón es un reflejo de lo más oscuro del alma humana. Donde la esperanza parece un eco lejano y la redención una ilusión olvidada. Donde los más poderosos se arrastran buscando sentido y los caídos encuentran tronos en la desesperación. Un reino de fuego eterno, pero también de decisiones, donde el juicio se convierte en condena perpetua. Pero, ¿qué ocurre cuando la luz desciende al reino de la oscuridad? ¿Qué pasa cuando el sacrificio rompe las cadenas del eterno sufrimiento? ¿Puede una sola alma redimir a todas las demás? ¿O el precio del pecado es más alto de lo que incluso el cielo puede pagar? Hoy, cruzarás las puertas del abismo, verás el fuego que no purifica, sino que condena. Escucharás las voces de aquellos que eligieron el poder sobre la verdad, y serás testigo de la confrontación final entre el príncipe de las tinieblas y el hijo de la promesa. Descubrirás que el mal no siempre grita, a veces susurra, y que el silencio del cielo no siempre es ausencia, sino preparación para la redención más gloriosa jamás concebida. Este no es solo un cuento, es la batalla espiritual más antigua y más presente que jamás ha existido. Una guerra que aún arde en el alma de cada ser humano. La historia de la oscuridad y de aquel que vino a vencerla. En el corazón del cielo, donde la luz era más pura que cualquier amanecer en la tierra, donde el canto de los ángeles llenaba el firmamento con una armonía eterna, allí se alzaba una figura distinta. Lucifer, el lucero de la mañana. No había otro como él, vestido de gloria, forjado con fuego de piedras preciosas, coronado con sabiduría, belleza y poder sin igual. Era el reflejo más cercano de la perfección celestial. Caminaba entre las llamas sagradas, y su luz era tan intensa que incluso los ángeles desviaban la mirada al verlo pasar. Pero algo comenzó a arder en su interior. Una chispa, pequeña, silenciosa. El pensamiento de que la gloria no debía ser compartida, de que él, el más brillante de todos, no debía inclinarse ante nadie, ni siquiera ante el Creador. ¿Por qué cantar alabanzas a otro, si era su voz la que hacía vibrar los cielos? ¿Por qué inclinarse ante un trono, si el trono podía ser suyo? Y así nació el deseo, no de justicia, no de redención, sino de dominio absoluto.
un deseo que se transformó en ambición, ambición que se convirtió en rebelión, y la rebelión en guerra. Lucifer comenzó a hablar, primero en susurros, luego en voz alta, cuestionaba, desafiaba, y muchos escucharon, ángeles antiguos, sabios, curiosos. Algunos lo seguían por devoción, otros por miedo, otros por la misma ambición que ardía en él. No somos siervos, somos herederos de la luz. No fuimos creados para postrarnos eternamente. La luz no fue hecha para aprisionarnos, sino para que la heredemos. Somos dignos de ella. El cielo nos dio alas, no cadenas. Si hemos de arder, será con nuestra propia luz. Sus palabras eran dulces como la miel y afiladas como el acero. Sus argumentos eran perfectos, una lógica celestial torcida por el orgullo. Y así, el cielo se dividió. Un tercio de las huestes celestiales comenzaron a inclinar su oído a él. El orden eterno tembló. La armonía perfecta se volvió disonancia. El amor eterno fue contaminado por la duda. El trono de Dios permanecía en silencio. El universo, expectante, porque no era un simple acto de desobediencia. Era la primera grieta en la eternidad. Y entonces se oyó una voz, firme, resplandeciente. Era Miguel, el arcángel guerrero, no con odio, sino con justicia, no con rabia, sino con dolor. Lucifer, tú que fuiste luz, ¿por qué elegiste la sombra? Su voz cortó el firmamento como una espada. ¿Acaso no fue suficiente la gloria que te fue dada? ¿Acaso no ves lo que estás destruyendo? Lucifer no respondió con humildad, no respondió con arrepentimiento, respondió con fuego. Yo no soy esclavo, yo soy la luz verdadera. No me postraré ante un trono que no merezco servir. El universo necesita un nuevo orden, uno donde la libertad no esté atada a la obediencia, uno donde el poder no sea privilegio de uno solo. Miguel bajó la mirada, no por debilidad, sino por la tristeza que provoca ver a un hermano caer, un hermano con quien una vez compartió el canto de la creación, con quien voló sobre los cielos aún sin nombre. Y en ese instante, el cielo se estremeció, las trompetas celestiales callaron, el firmamento se oscureció por primera vez, la eternidad contuvo la respiración, la armonía se quebró. Entonces comenzó la gran batalla, ángel contra ángel, luz contra luz, el orden divino enfrentándose a la ambición celestial. Las espadas de fuego se encendieron, los himnos se transformaron en rugidos de guerra, y el cielo, ese lugar perfecto, se convirtió en un campo de batalla. Lucifer alzaba su estandarte, brillando con poder corrompido, arrastrando consigo legiones enteras, que preferían la promesa del dominio a la paz de la obediencia. Miguel, con la fuerza del cielo mismo, conducía a las huestes leales al trono eterno, no por venganza, sino por justicia. Y en medio del caos, el tiempo pareció detenerse. Fue una guerra sin sangre, pero no sin dolor. Una guerra sin cadáveres, pero con eternas consecuencias. Lucifer lanzó su grito final. ¡Os serviré! ¡No serviré! Y con ese grito, el juicio fue pronunciado. La luz que una vez lo rodeó se apagó. Sus alas, que brillaban como el alba, se tornaron oscuras, y desde las alturas fue arrojado. Caía no solo su cuerpo, sino su nombre, su gloria, su propósito, y con él los que eligieron seguirlo. El cielo ya no era su hogar. Lucifer caía, y con él el resplandor que una vez iluminó la eternidad. Se convertía en sombra densa, pesada, definitiva. El firmamento se abrió como una herida, y el universo gimió ante el exilio del primero de los ángeles. Fue como si la creación misma llorara su pérdida.
sus alas rotas, su esencia fracturada, y sin embargo en sus ojos no había temor, solo furia, furia pura, furia contra aquel que lo había arrojado, furia contra el cielo, contra Miguel, contra todos los que eligieron la obediencia. La caída no fue solo física, fue espiritual, emocional, cósmica, una separación total de la fuente de la luz, un corte eterno, una desconexión con el propósito mismo del alma. Los ángeles caídos que lo seguían gritaban mientras descendían, sus cuerpos envueltos en fuego y oscuridad. Eran miles, cada uno distinto, cada uno marcado por una razón, pero unidos por una misma decisión, la rebelión. La eternidad pareció torcerse, como si el tiempo retrocediera en lamentos. El espacio dejó de brillar, y la paz, esa melodía eterna que gobernaba los cielos, se convirtió en un eco quebrado. Cuando al fin tocó el fondo del abismo, el impacto fue como una explosión sagrada. Una onda de oscuridad se expandió, creando una grieta inmensa en los planos de la existencia. Allí no había tierra fértil ni cielo abierto, solo vacío, solo desolación. Una dimensión que no había sido creada por Dios, sino forjada por la consecuencia de la desobediencia. Lucifer se levantó entre los escombros del universo, cubierto de ceniza, pero con el alma encendida. La derrota no era parte de su léxico, ni el remordimiento, ni el arrepentimiento. Solo quedaba un objetivo: reinar. Ya no era un ángel, ya no era portador de luz, ahora era amo del abismo, señor de lo caído, príncipe de un reino que aún no existía, pero que nacería desde la ruina. Miró hacia arriba. Ya no había cielo, solo una cicatriz en el espacio, por donde alguna vez habitó la gloria. Y entonces lo dijo, no como una amenaza, no como una súplica, sino como una promesa. Si no puedo reinar en el cielo, entonces gobernaré en el infierno. El cielo fue nuestro campo de nacimiento, pero no será nuestra prisión. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. La guerra apenas comienza. Caímos, pero no fuimos vencidos. Nuestra llama arderá más allá del trono. Desde las sombras del abismo comenzaron a surgir figuras, caídos, heridos, desorientados, pero no vencidos. Uno a uno, los ángeles desterrados se levantaban, sacudiendo la ceniza de sus alas rotas, mirando a su alrededor con ojos encendidos por el dolor y por la furia. Lucifer los observaba en silencio. Sus ojos ya no eran luz, sino brasas ardientes. Y cuando habló, su voz hizo temblar la oscuridad. No somos los derrotados, somos los primeros, los que se atrevieron a desafiar la obediencia ciega, los que eligieron el fuego antes que la sumisión, los que decidieron escribir su propio destino. Los caídos lo rodearon. Había entre ellos grandes nombres: Azael, el estratega; Belial, el astuto; Leviatán, la serpiente que susurra en la oscuridad. Todos esperaban una palabra, una dirección, una causa, y Lucifer la dio.
El cielo ha tomado todo de nosotros, nuestra gloria, nuestras alas, nuestro nombre, pero no nuestro poder. Ese sigue aquí, dentro, ardiendo como nunca antes, y ahora será liberado. Este abismo será nuestro reino. Aquí forjaremos un imperio como ningún otro, no de luz, sino de oscuridad, no de obediencia, sino de libertad. Y desde aquí, extenderemos nuestras sombras hasta lo más profundo de la creación. Los ángeles caídos rugieron. No era un grito de dolor, era una declaración de guerra, un rugido que rompió el silencio del abismo y resonó como un eco en los confines de la existencia. Lucifer alzó su mano y del suelo surgieron lenguas de fuego negro que comenzaron a tomar forma, moldeando estructuras, columnas, tronos de obsidiana y fuego. El abismo respondía a su voluntad. La oscuridad se organizaba. El caos encontraba propósito. Un nuevo orden nacía, no desde la luz, sino desde la caída. Nos llamarán demonios, nos maldecirán, nos temerán, pero también caerán ante nosotros. Lucifer no solo quería un reino, quería venganza, quería que el cielo viera lo que había creado con su expulsión. Un rey, un señor, un dios de lo oscuro. Y así comenzó la construcción del infierno, no como castigo, sino como respuesta. Las sombras del abismo ya no eran caos, tomaban forma, tomaban estructura. El infierno comenzaba a respirar, no como una bestia dormida, sino como un monstruo recién nacido, hambriento de almas y propósito. Y en su centro, sobre una roca negra como la noche más antigua, Lucifer levantó un trono. No fue hecho de oro, ni adornado con gemas. Fue forjado con la esencia misma del abismo, dolor, orgullo y fuego eterno. Desde allí observaba a los suyos, los caídos, los rebeldes, los olvidados por el cielo. Sus rostros ya no brillaban, sus alas eran ruinas, pero sus corazones ardían más que nunca. Uno a uno se acercaban, no por obligación, sino por lealtad, no por cadenas, sino por convicción. Se arrodillaron y al hacerlo sellaron su decisión. No habría regreso, no habría redención, solo camino hacia adelante en un reino donde la oscuridad ya no era castigo, sino bandera. Lucifer alzó la voz, no para gritar, sino para proclamar: aquí comienza el reino de las tinieblas, un imperio que no será limitado por leyes divinas, ni por compasión celestial. Aquí no habrá gloria prestada, solo poder conquistado. No serviremos al trono del Altísimo, porque ahora somos reyes de nuestro destino. Azael, su general, avanzó hasta el pie del trono. Su cuerpo ya no era el de un ángel, sino el de un guerrero infernal. En sus ojos ardía la misma llama de su líder. ¿Y qué haremos con los hombres, Lucifer? Ellos también caerán. Lucifer sonrió, por primera vez desde su exilio, una sonrisa oscura, triunfal. Ellos serán la clave. Ellos tienen libertad. Y en esa libertad los haremos nuestros. Les mostraremos lo que el cielo no quiere que vean. Y cuando caigan, serán nuestras armas. Desde las profundidades surgieron grietas, fuego, humo. Una nueva energía nacía, alimentada por la ambición, por la envidia, por la desobediencia. El infierno ya no era solo un lugar, era una fuerza, una voluntad, una legión. Y en lo alto de su trono, Lucifer cerró los ojos. No estaba vencido, no estaba exiliado. Estaba esperando el momento para extender su reino, más allá del abismo, más allá del tiempo, más allá de los hombres, hasta tocar el mismo cielo. El trono de Lucifer ya no era una simple declaración de poder, era el centro de gravedad de un imperio que se expandía, forjado con fuego y sangre, sostenido por columnas de roca viva.
El palacio del rey caído se elevaba sobre un abismo sin fondo, envuelto en nubes negras que destilaban dolor. Desde allí, el infierno dejó de ser caos. Se convirtió en estructura, una maquinaria de oscuridad perfecta, alimentada por la condena y el pecado humano. Las almas que descendían ya no solo gritaban, ahora eran transformadas. Algunas se retorcían hasta volverse bestias, otras, moldeadas en fuego y rabia, se convertían en soldados, y las más retorcidas eran elegidas para ser los heraldos del terror. Así nacieron las primeras legiones infernales. Lucifer no deseaba solo venganza, anhelaba dominio. Para ello, necesitaba jerarquía, orden, una visión. Dividió el infierno en regiones. Cada una sería una representación física de un pecado capital, y sobre cada una puso un príncipe. Azael, su general más feroz, fue nombrado Señor de la Guerra. Su dominio era el campo de fuego perpetuo, donde las armas nacían del dolor y el acero cantaba con furia. Belial, el manipulador, fue asignado a las ciudades ilusorias, donde las almas vivían falsas vidas antes de caer en la desesperación. Leviatán dominaba los espejos oscuros, reflejos malditos, donde los condenados veían eternamente lo que jamás tendrían. Mamón reinaba en las cavernas del deseo eterno, donde cada moneda quemaba más que el oro más ardiente. Y así, demonio por demonio, Lucifer repartió su reino. Cada región era un reflejo distorsionado del alma humana. Cada legión, una extensión de su voluntad. Pero aún faltaba algo. Lucifer quería expansión, no solo sobre los muertos, sobre los vivos. Por eso llamó a Amon, el arquitecto de lo imposible, una criatura deformada por la geometría infernal. Le encargó una sola tarea: crear un puente entre la tierra y el abismo. El Nexo. Una vez terminado, las puertas del infierno no solo se abrirían, quedarían abiertas, y por ellas, el infierno mismo caminaría. Amon, el arquitecto, no era un demonio común. Su cuerpo parecía una fusión imposible de huesos, metales, fuego líquido y energía oscura. Sus ojos, dos pozos sin fondo, destilaban geometría viva. Cada paso que daba dejaba grietas en el suelo infernal, como si el mismísimo infierno lo rechazara y, al mismo tiempo, lo necesitara. Lucifer le explicó lo que quería: un nexo interdimensional, una estructura viva, con raíces en el abismo y ramas que alcanzaran el mundo humano. No sería un simple portal, sería un organismo corruptor, consciente, capaz de sentir, capaz de influenciar, una entidad que pudiera pensar y devorar la fe. Amon aceptó, no por obediencia, sino por ambición. Crear el nexo significaba esculpir la arquitectura del mal absoluto, un logro que ni los arcángeles ni los antiguos dioses se atrevieron a imaginar. Durante 77 ciclos infernales, Amon trabajó sin descanso, usó almas condenadas como argamasa espiritual, minerales arrancados del corazón del abismo como cimientos, y lo más importante, sangre de ángeles caídos, extraída gota a gota, símbolo de traición eterna. Cada gota que tocaba la estructura hacía que ésta palpitara, como si cobrara conciencia. El nexo empezó a crecer, primero como una espiral retorcida que brotaba del suelo como una semilla impura. Luego tomó forma de torre, viva, dolorosa, envuelta en cadenas, ojos, bocas y fuego negro. Quien lo miraba sentía que su alma era desnudada. Quien lo oía, escuchaba voces de su pasado. Lucifer lo contempló, satisfecho. Con esto, tendremos acceso directo a su debilidad. Donde haya miedo, deseo o duda, el nexo abrirá una herida. Y así fue. Una noche sin luna, mientras el mundo dormía. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off,
and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Una raíz del nexo atravesó el velo entre dimensiones. Emerge silenciosa en un desierto remoto, invisible a los ojos humanos, pero palpable para el alma. El infierno tenía ahora una puerta viva, y la guerra espiritual estaba a punto de comenzar. Con el nexo ya activo, Lucifer convocó a los príncipes del infierno. Se reunieron en el Salón de las Voces, una caverna tan vasta que contenía los ecos de todos los pecados del mundo. Cada palabra pronunciada allí era escuchada por todas las almas condenadas al mismo tiempo. Los lamentos no cesaban. Eran parte del mobiliario espiritual. Asmodeo, Leviatán, Belcebú, Mamón, Belial, Astarot y Baal. Sus rostros, distorsionados por la corrupción, conservaban aún vestigios de la belleza angelical que una vez los distinguió. Cada uno traía el informe de su dominio sobre los hombres: la lujuria carnal, la envidia corrosiva, la gula insaciable, la codicia implacable, la mentira sutil, la manipulación política y el orgullo imperial. Lucifer los escuchó uno por uno. Su semblante era impenetrable, pero en su interior ardía una urgencia silenciosa. Todo esto no es suficiente. Los humanos aún conservan esperanza, y mientras la tengan, no nos pertenecen. Astarot, el estratega, propuso corromper los pilares de la sociedad humana: la familia, la fe, la justicia, la educación y el lenguaje. Belial sugirió un ataque más sutil: alterar la verdad misma, dividir la percepción de la realidad, hacer que lo bueno parezca malo y lo malo deseable. ¿Y si destruimos su lenguaje?, añadió Baal. Confundimos sus símbolos, sus valores. Lo que no se puede nombrar, no se puede defender. Lucifer sonrió, por primera vez en milenios. Era exactamente lo que necesitaba oír. Ya no necesitamos ejércitos de fuego, dijo. Necesitamos ejércitos de ideas, conceptos que los infecten desde adentro. Desde ese día, el plan fue claro: infiltración cultural, guerra espiritual disfrazada de libertad, corrupción en forma de progreso, ideologías disfrazadas de empatía, mentiras vestidas de justicia. Las legiones recibieron órdenes. No más ataques frontales. Ahora serían susurros, algoritmos, canciones, libros, entretenimiento. Y mientras el mundo celebraba sus avances, el infierno aplaudía desde las sombras, porque nadie sospecha de lo que consume. El reino oscuro ya no se expandiría con fuego y sangre. Ahora lo haría con ideas. La semilla había sido plantada y creció. A lo largo de los siglos, lo que comenzó como un simple susurro en el abismo, floreció en ideologías, sistemas políticos, movimientos sociales y estructuras de pensamiento. La humanidad avanzaba tecnológicamente, pero espiritualmente se descomponía. El mundo moderno se convirtió en un campo de batalla invisible. Nadie veía las espadas, pero todos sentían las heridas. En los parlamentos,
Se discutían leyes que negaban la esencia misma del ser humano. En los hogares, el amor se transformaba en indiferencia. En los templos, la fe era reemplazada por rituales vacíos y discursos sin fuego. Lucifer no necesitaba manifestarse. El sistema ya trabajaba para él. Las ideas corrían solas, reproducidas, celebradas, protegidas. Mientras tanto, en los rincones olvidados del mundo, algunos aún resistían. Eran pocos, muy pocos, pero llevaban luz en sus corazones. No luchaban con espadas, sino con oración. No vencían con poder, sino con verdad. No se imponían, simplemente permanecían firmes. Y eso era lo que más temía el reino oscuro. Porque la luz no grita, la luz no se impone. La luz simplemente revela. Y cuando la verdad es revelada, el engaño pierde su poder. Por eso Lucifer ideó un nuevo tipo de ataque. El desgaste. No sería una guerra rápida, ni visible. Sería una guerra emocional, espiritual, ideológica, persistente. Que se cansen, que crean que su lucha no vale, que el bien está perdido, que están solos. Los demonios ejecutaron el plan con precisión quirúrgica. Fragmentaron la verdad en millones de microverdades. Inundaron el mundo de ruido. Sembraron confusión. Multiplicaron la duda. Y poco a poco, lo que era claro se volvió difuso. Lo absoluto se convirtió en relativo. La convicción se volvió sospechosa. La fe se volvió fanatismo. El infierno no avanzaba con violencia, sino con entretenimiento, con distracción, con discursos disfrazados de compasión, con progreso sin propósito. La oscuridad ya no caminaba a grandes pasos, sino que se infiltraba en sombras imperceptibles, pequeñas concesiones, sutiles renuncias, justificaciones bien articuladas. El infierno ya no se construía bajo la tierra, ahora vivía en las mentes y en los corazones. El sol abrasaba el desierto, la tierra, roja y quebrada, parecía un mar de fuego detenido en el tiempo. El aire era espeso, sofocante. Allí, solo entre la nada, Jesús ayunaba. 40 días, 40 noches. Su cuerpo, débil, su alma, intacta. Desde lo profundo del abismo, Lucifer observaba. El Hijo del Hombre había llegado, y eso lo cambiaba todo. Lucifer se alzó de su trono en el infierno. Su forma se disolvió en oscuridad pura, y como un espectro, atravesó el velo entre los mundos. Apareció frente a Jesús. El viento se detuvo, el tiempo se congeló. Lucifer lo miró, no con furia, sino con estrategia. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús lo miró, firme. El hambre quemaba su cuerpo, pero no su fe. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucifer sonrió apenas. Era solo el comienzo. Lucifer, irritado por la firmeza de Jesús, lo llevó a la cima del templo sagrado en Jerusalén. Desde allí, el mundo parecía diminuto, casi irrelevante. La ciudad seguía su ritmo, ignorante del enfrentamiento divino que se gestaba sobre sus cabezas. Si eres el Hijo de Dios, lánzate. Está escrito que los ángeles te sostendrán. No dejarán que tu pie tropiece. Jesús no parpadeó, no titubeó. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Lucifer apretó los dientes. Esto no era una prueba cualquiera. Entonces, cambia de estrategia. Con un destello infernal, los dos se trasladan a una cima mucho más alta. Desde allí, Lucifer le muestra todos los reinos del mundo. Oro, tronos, imperios, ejércitos. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús lo mira, firme, sin odio, sin miedo. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucifer da un paso atrás. Por primera vez en milenios, siente el rechazo más absoluto. Jesús permanece. La oscuridad se rompe. El enemigo, derrotado, desaparece en las sombras.
En ese instante, el desierto volvió a respirar. Un viento suave rozó la arena caliente, como si la creación exhalara aliviada. Desde el cielo, una luz descendió. No era el sol, era presencia, era gloria. Ángeles se acercaron a Jesús, no con trompetas, ni con alardes celestiales, sino con silencio, con ternura, con paz. Traían alimento, agua, consuelo, pero más que eso, traían la confirmación divina. Habías vencido. Jesús, aún débil en cuerpo, aceptó lo que se le ofrecía, no con desesperación, sino con gratitud, no con orgullo, sino con humildad. El cielo no había olvidado. Dios jamás apartó su mirada. Había sido una prueba y fue superada. Lucifer, derrotado, volvió al infierno, su orgullo herido, su poder desafiado, y aunque fracasó, no se rendiría. Sabía que esta batalla era apenas el inicio. El desierto, mudo testigo del enfrentamiento, guardaba el eco de la victoria. Una victoria sin espadas, sin fuego, una victoria de fe. Jesús se levantó, no dijo palabra, no lo necesitaba. Cada paso anunciaba un nuevo destino. La redención había comenzado, y en lo profundo del abismo, el infierno lo sabía. El infierno no nació en un instante, fue forjado lentamente, como un hierro que se calienta en la rabia. Fue el fruto del odio, el rencor y del orgullo de un ángel que se creyó igual a Dios. Lucifer, en su trono de sombras, observaba el abismo con ojos encendidos. A su alrededor, los generales caídos, Azael, Belial, Leviatán, todos aguardaban en silencio. No será suficiente con haber caído. Vamos a construir algo eterno. No seremos exiliados, seremos señores. El abismo tembló, las sombras comenzaron a moldearse. Ya no era solo vacío, era estructura, idea, maldición. Lucifer no solo quería un reino, quería un monumento al castigo, un altar de sufrimiento para cada alma perdida. Los que se aparten de Dios serán nuestros. Y aquí no habrá redención, solo condena. El fuego del infierno no purifica, consume. El tiempo aquí no sana, desgarra. Los demonios aplaudieron. Había nacido algo nunca antes visto, ni en cielo ni en tierra. La oscuridad ya no era un concepto, era materia, era reino, era ley. El infierno no era una amenaza, era real. Y por primera vez, respiraba. Lucifer caminaba entre las ruinas incandescentes de su reino, mientras las estructuras del infierno surgían como heridas abiertas. Torres de obsidiana se alzaban en la distancia, cadenas flotaban en el aire, y los gritos de almas condenadas resonaban como un coro eterno de sufrimiento. Cada rincón ardía, no con fuego natural, sino con la desesperanza que se alimenta del alma rota. Este no será solo un castigo físico, será un reflejo, un espejo del alma corrompida. Cada pecado tendrá su eco. At LinkedIn, we know hiring is a big deal for your small business. Sometimes it can feel a little, overwhelming. LinkedIn uses data that you can't find anywhere else to give you the best candidates, all so you can feel confident you're hiring the best person for the job. And even a little, hiring bliss. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh,
Ouch. Clorox Disinfecting Wipes. Now available in... Ooh, crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox. Clean feels good. Cada deseo oscuro, su sombra eterna. A su lado, Mamón, el demonio de la codicia, lo observaba con reverencia. ¿Y cómo los atraeremos, mi señor? Lucifer se inclinó hacia un abismo que parecía no tener fin. Por sus deseos, Mamón, todo lo que anhelan, lo usaré. Su ambición, su miedo, su hambre insaciable. Serán la puerta. El infierno no requiere cadenas visibles. Las decisiones humanas serán los grilletes. Una mentira, una traición, un pensamiento impuro. Todo sirve. Así, el infierno dejó de ser una advertencia lejana y se convirtió en un destino inevitable. Un lugar creado, no para contener el mal, sino para reflejarlo. A medida que los siglos pasaban, el infierno crecía, sin levantar ejércitos, sin derramar sangre. Las almas llegaban, no empujadas, no forzadas, caminaban solas hacia el abismo, convencidas de que lo hacían por voluntad propia. El infierno no era solo castigo, era consecuencia, la cosecha natural de una semilla sembrada en lo profundo del alma humana. Lucifer observaba desde su trono oscuro y sonreía. El pecado no se impone, se susurra, se acaricia, se desea. Sus demonios, invisibles al ojo humano, tejían trampas hechas de ideas, pasiones, mentiras dulces como la miel. No necesitaban espadas, solo sugerencias, un pensamiento, un impulso, una duda, y una vez caían. El infierno los recibía, no con fuego, sino con el reflejo de su propio interior. Cada alma encontraba aquí la réplica perfecta de su pecado. Los glotones eran consumidos por un hambre que nunca se saciaba. Los coléricos luchaban eternamente sin victoria. Los lujuriosos ardían en deseo sin alivio. No había juicio, solo justicia oscura, el espejo del alma. Lucifer no necesitaba conquistar el mundo, solo debía esperar, porque mientras existiera el deseo, el infierno jamás estaría vacío. Con el tiempo, el infierno adquirió una conciencia. No era solo un lugar, era un ser viviente. Respiraba, palpitaba. Cada alma que descendía lo alimentaba, lo hacía más complejo, más retorcido. Los muros vibraban con los lamentos. Los ríos de lava cantaban con voces que una vez rezaron, y los cielos infernales se oscurecían con cada grito de arrepentimiento tardío. Lucifer, sentado en su trono de sombras, sentía el pulso de su creación. No necesitaba hablar, el infierno obedecía. Se moldeaba con sus deseos, crecía con su voluntad, era su obra maestra. Este será mi legado, no como ángel, sino como Dios de la desesperación. Los demonios, antes servidores, eran ahora órganos de esa entidad. Fluían dentro del sistema como sangre venenosa, canales de odio, conductos de castigo. Sus cuerpos cambiaban, adaptándose al dolor que debían impartir. Se convertían en herramientas de sufrimiento viviente. No había reglas, solo hambre, y cada necesidad era respondida con tormento nuevo. Un ciclo perfecto. No necesitaba mantenimiento, solo más almas. Mientras la tierra dormía en su ignorancia, abajo se levantaba un imperio, invisible, pero siempre presente. El infierno ya no era un destino, era parte del camino. En la superficie, la humanidad seguía su curso. Trabajaban, reían, lloraban, vivían, pero no sabían que debajo de sus pies se alzaba un imperio, un reino sin luz, sin cielo, sin esperanza. El infierno no se manifestaba en grandes apariciones ni rugidos demoníacos. Se infiltraba silencioso como el polvo en el viento, en los corazones, en los deseos, en los sueños rotos. Una mentira aceptada, una traición cometida, un pensamiento oscuro cultivado en secreto.
Cada acto abría una grieta, y de esas grietas, el infierno se alimentaba con ansiedad. Lucifer ya no necesitaba mostrarse. El mundo había aprendido a hacer su trabajo por él. Las guerras, la codicia, la indiferencia, la desconexión del espíritu, la banalización del mal, todo era parte del gran plan. Los demonios se limitaban a mantener el sistema, observaban, susurraban, incitaban, pero eran los humanos quienes caminaban voluntariamente hacia la oscuridad, porque la mayor victoria de Lucifer no fue construir el infierno, fue lograr que la humanidad lo eligiera, sin cadenas, sin grilletes, solo con la ilusión de la libertad. Y cada paso, cada rendición, era un paso más hacia su reino de desesperación, un reino que no estaba debajo del mundo, sino dentro de él. El infierno estaba envuelto en una oscuridad eterna, un reino donde el tiempo carecía de forma, donde el sufrimiento era constante y la desesperación impregnaba cada rincón. Los gritos de las almas condenadas se alzaban como ecos distorsionados, fusionándose con el retumbar de los incendios eternos y la dolorosa resonancia de los tormentos sin fin. Era un lugar de caos y agonía, gobernado por Lucifer, cuyo trono se alzaba sobre la profundidad del abismo, desde donde contemplaba con orgullo su imperio de sufrimiento. Pero esa satisfacción, ese eco de victoria, pronto se vería alterado. Una presencia se aproximaba, más allá de la comprensión de cualquier ser infernal, alguien que no pertenecía a ese reino. Una luz incandescente comenzó a filtrarse entre las grietas de las sombras. No era fuego que quemaba, era algo más puro, más sublime. En medio de esa oscuridad, una figura apareció. Calma, firme, como si la misma gravedad del infierno no tuviera poder sobre él. Era Jesús, el Hijo del Hombre. Había descendido al núcleo mismo del abismo, donde reinaba la condena, donde la oscuridad era ley, para enfrentar, cara a cara, al ángel caído, Lucifer. La luz que emanaba de Jesús no solo iluminaba las tinieblas, sino que también atravesaba los corazones de las almas perdidas, trayendo consigo una esperanza que ni siquiera ellas se atrevían a concebir: la redención. Lucifer, sentado en su trono, se giró lentamente. Sus ojos, llenos de furia y desconcierto, ardían con la rabia del orgullo herido. Había anticipado este momento, pero jamás imaginó que el desafío tomaría tal forma. El Mesías estaba allí, frente a él, en su dominio, en el corazón de su imperio de oscuridad. Así que has venido hasta mi reino, dijo Lucifer, su voz retumbando como un trueno infernal. ¿Para qué? ¿Ofrecer otra ilusión de salvación? ¿Burlarte de la justicia que he impuesto a estas almas condenadas? Jesús no respondió con ira. Su voz fue suave, pero firme, como una corriente de verdad absoluta. No vine a ofrecer ilusiones, Lucifer. Vine a recordarte lo que olvidaste. El precio del pecado ya fue pagado, y tú, por mucho que creas haber vencido, estás derrotado. Sus palabras atravesaron la oscuridad como una espada de fuego, y en ese instante, el infierno tembló. La risa de Lucifer llenó el abismo, cruel y amarga. No has entendido nada. Este es mi reino, Jesús. Aquí mando yo. El pecado, la muerte, me pertenecen. Yo decido el destino de estas almas. Tú que fuiste clavado en una cruz, ¿crees que eso basta? ¿Que tu sufrimiento puede redimir a quienes ya están perdidos en este lugar? Estás profundamente equivocado. Con un gesto de su mano, Lucifer señaló las almas atrapadas en su tormento eterno. ¡Míralos! Están rotos, arrancados de la luz. No hay salvación aquí, solo condena. Jesús avanzó sin prisa. Su sola presencia parecía retar la lógica del infierno. Lo que tú no comprendes, Lucifer, dijo, su voz serena, es que el precio del pecado no es solo condena. Es la muerte, sí, pero también es la vida. Jesús dio un paso más. Yo descendí para vencer la muerte,
para tomar sobre mí el peso de cada alma que tú has reclamado. Su mirada no mostraba odio, sino autoridad. Mi sacrificio no fue en vano, y hoy te demuestro que tu dominio sobre las almas humanas es solo una ilusión, nacida del abismo de tu orgullo. Lucifer frunció el ceño, su rostro distorsionado por la furia. ¿Ilusión? ¿Tú me desafías en mi propio reino? Aquí no hay lugar para la luz. El infierno es mi dominio eterno. Tus palabras no significan nada. Jesús levantó su mano. Un resplandor deslumbrante llenó la cámara del infierno. Las tinieblas comenzaron a retroceder como si temieran su presencia. Los gritos se apagaron. El aire, antes denso y hostil, se volvió casi liviano. Era como si, por un instante, la eternidad misma contuviera el aliento. Tu dominio, Lucifer, nunca fue eterno. El precio del pecado ha sido pagado con mi sangre. La muerte que tú proclamaste como tu victoria no es el final. El resplandor creció. Las cadenas que ataban a las almas comenzaron a romperse una a una, como si el mismo universo reclamara justicia. Un murmullo de esperanza recorrió el abismo, algo que no se había sentido desde la creación de ese lugar. La resurrección ha vencido al pecado y a la muerte, y ahora vengo a reclamar lo que me pertenece. Las sombras, antes dueñas del abismo, comenzaron a disolverse sin poder resistir. Lucifer, temblando de furia, desató toda su ira. El poder oscuro surgía de su ser como una tormenta. El abismo entero vibraba con su grito, una onda de sombra que intentaba detener lo inevitable. Pero la luz de Jesús, pura e inquebrantable, se expandió con fuerza imparable. No solo iluminaba el infierno, sino que rompía las estructuras de condena que habían mantenido esclavizadas a las almas por milenios. Este lugar no es tuyo, Lucifer. Yo he pagado el precio del pecado. Tú que creíste que la muerte era tu victoria, ahora enfrentas tu derrota. Tú no gobernarás sobre las almas. Con cada palabra, la oscuridad se deshacía. Las sombras retrocedían como si fueran desgarradas por la verdad. Las almas... Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Testigos del poder de la luz miraban atónitas, estremecidas por una esperanza que parecía imposible. El infierno temblaba, las grietas se abrían en sus cimientos. Las llamas, antes eternas, se desvanecían. El dolor comenzaba a menguar. Lucifer, desesperado, alzó su puño una última vez, queriendo aferrarse a su poder, pero ya era tarde. La luz de Jesús lo atravesó sin resistencia y su reino comenzó a colapsar ante sus propios ojos. Esto no termina aquí, Jesús. No puedes derrotarme para siempre. Balbuceó Lucifer. Su voz, antes imponente, ahora era un susurro roto. El príncipe brillante, caído por su orgullo, era ahora una sombra temblorosa de su antigua gloria.
Jesús lo observó con compasión, no con ira. No vine a destruirte, vine a cumplir la verdad. Ya lo he hecho. El precio ha sido pagado. Tú no tienes poder sobre lo que he redimido. Tu tiempo ha terminado. Y con esas palabras, Jesús alzó su mano una vez más. Una ola de luz pura, radiante y eterna recorrió el abismo. Las últimas cadenas se rompieron. Las puertas del infierno, que parecían inquebrantables, fueron abiertas por la fuerza de la redención. Las almas comenzaron a ascender, una por una, guiadas por la luz, alejándose del tormento. El trono de Lucifer se agrietó. Las columnas del reino oscuro se desmoronaban. Ya no podían sostenerse ante la verdad divina. Jesús caminó entre las almas rescatadas. Su presencia era la llama viva que iluminaba el camino. No quedaban sombras ni dudas. Solo quedaba la victoria eterna, la luz venciendo definitivamente a la oscuridad. Las almas condenadas, tocadas por esa luz, sintieron por primera vez la esperanza, el consuelo de saber que la victoria no pertenecía a Lucifer, sino al acto supremo de amor divino. El precio del pecado había sido pagado y con ello la posibilidad de redención fue restaurada. No importaba cuán profunda fuera la oscuridad en la que hubieran caído, ni cuán distante pareciera estar la luz. En la cruz se había abierto un camino de regreso, uno que ningún demonio podía cerrar jamás. La victoria de Jesús sobre Lucifer no era solo simbólica, era una victoria absoluta sobre el mal, sobre la muerte, sobre la separación eterna. Con su descenso, Jesús había tocado el punto más bajo del sufrimiento humano y espiritual, y desde allí había proclamado libertad definitiva. Su luz había llegado al rincón más oscuro del universo, demostrando que ningún lugar estaba fuera del alcance de Dios. Y así, mientras las puertas del infierno se desvanecían y las almas ascendían a la gloria, el eco de esta verdad resonaba por todo el cosmos. La oscuridad no tiene la última palabra. La cruz no fue derrota, fue la más gloriosa victoria. Una victoria que pertenece a toda la humanidad. La historia de la caída de Lucifer y la victoria de Jesús nos recuerda una verdad poderosa. El mal, aunque ruidoso y destructivo, no tiene poder absoluto. Las tentaciones, el egoísmo y el sufrimiento son reales, pero no son el final. La batalla entre la luz y las tinieblas es, en esencia, una lucha por el alma humana. Cada persona, cada día, decide de qué lado estar. Lucifer representa la rebelión, el orgullo, la negación de la verdad. Su caída fue una elección, alejarse de la luz, y su condena no fue impuesta, fue consecuencia de esa decisión. El infierno que creó no es solo un lugar, es un estado de separación voluntaria de Dios. Pero Jesús, con su sacrificio, descendió incluso a ese abismo. Llevó la luz a donde nadie creía que pudiera llegar. Su victoria no fue por fuerza, sino por amor. Redención, entonces, no es solo una posibilidad, es una promesa viva. No importa cuán lejos hayas caído, la puerta de la luz sigue abierta. La oscuridad nunca tiene la última palabra. Mientras exista el amor de Dios, la esperanza vivirá. Y tú, decides si caminarás hacia la luz o no. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje ha tocado tu vida, no lo dejes ahí. Compártelo. Haz que otros también conozcan que la oscuridad no es el final. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones y déjanos un comentario con lo que más te impactó. Cada palabra tuya puede inspirar a alguien más. Recuerda, el mundo está lleno de voces que nos invitan a rendirnos, a alejarnos de la verdad. Pero hay una voz que siempre te llama con amor, la de Jesús. Él no busca perfectos, busca dispuestos, personas como tú, que aún en medio de la batalla, eligen levantarse. Este canal existe para proclamar la luz, y tú puedes ser parte de esa misión. Únete, comparte, comenta. Que la paz de Dios te acompañe, que su luz guíe cada paso, y que nunca olvides, aún en la oscuridad más profunda,
La luz prevalece. Amén.